Hola, estimados colegas. Vamos a mostrar el concepto 4.1, o sea, en particular solamente los elementos interactivos que pudieran haber ahí que corresponden al OA15 de diagrama de cajón y el OA16 tipos de gráficos. Todo esto hecho con el modelo TPAC, con el contenido pedagógico, tecnológico y tecnológico. Vamos entonces al concepto 4.1. Comenzamos en este desde el enganchar a introducirnos en el gráfico de una primera situación con datos sueltos. Ellos los tienen que representar en un diagrama de puntos y responder la pregunta si se dividieran en secciones. Encontrar la mediana de un conjunto de datos. Encontrar la mediana de un juego y hallar y comprender los cuartiles. Nos comenzamos a introducir en el concepto. Pero vamos a pasar rápido esto porque lo que quiero mostrar es el gráfico que está acá en la investigación 1 respecto a los diagramas de caja. Hay que utilizar al menos 5 puntos, hacer clic en vamos y observamos ahí, selecciona puntos de datos en la línea y colócalos allá en los datos. Por ejemplo, ahí. Con esos 5 datos ya tengo el rango total de los datos, el valor mayor menos el menor. Tengo el tercer cuartil, la mediana, el primer cuartil. Eso nos entrega el diagrama de cajón. Podemos colocar más datos, cambiar o mover algunos de estos datos para responder las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre al arrastrar los puntos? ¿Qué significa cada una de las partes de un diagrama de cajón? Y estos elementos importantes, el cuartil, mínimo, máximo y mediana. Bueno, ese era el elemento interactivo. Hay una serie de preguntas que hacen volver a él y representar en un diagrama de caja o mediante él en distintas situaciones. Y en este mismo concepto, el concepto 4.1, si pasamos a las investigaciones. En la investigación 2 se va a profundizar el concepto de los diagramas de caja. Y en la investigación 3 tenemos el siguiente objetivo de aprendizaje, que es elegir y analizar gráficos, donde nos plantean primero una imagen con un histograma, con un gráfico de puntos y con un diagrama de cajón, donde el estudiante debe responder, bueno, primero unas alternativas, que se puede responder con el histograma, ¿ya? Pero aquí el estudiante tiene que ser creativo y, y, y crear o inventar una pregunta que pueda ser respondida por el diagrama de puntos. Ya, como por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tenían 140 canciones? ¿Cuántos tenían 120 canciones? O qué preguntas pueden ser respondidas solamente con un diagrama de caja. Como por ejemplo, eh, ¿cuál es el número medio? O la cuarta parte de los datos, a cuántas canciones corresponden, etcétera. Y en este ejercicio ellos deben arrastrar para seleccionar cuál es el gráfico que corresponde a cuántas canciones suelen tener los estudiantes en sus dispositivos. Eso con un diagrama de puntos o un histograma.
bueno, eso, queríamos mostrar los elementos interactivos y cómo estos sirven para que los estudiantes hagan conjeturas. Y acá está con una eh, calculadora gráfica con el contenido precargado en la siguiente situación. Se ha recopilado otro conjunto de datos, no el anterior. Todos esos datos que están puestos ahí son 50. Piensa en qué preguntas podrías formular y qué tipo de representación usarías para responder esa pregunta. Posterior a eso, abre la herramienta, gráfica y observen en ella que están precargados los datos. La lista M contiene los 50 datos. Podemos movernos con la flecha para visualizar los 50 datos. Ahí están. Y tenemos, de acuerdo al modelo TPACK, aquí puesto el contenido pedagógico, instruccional y lo que deben hacer los estudiantes. Simplemente seleccionan de ahí, vamos a hacer el diagrama de caja, pero primero vamos a hacer el de puntos. El dot plot y nos dibuja el diagrama de puntos. ¿Qué pregunta podríamos hacer que pueda ser respondida con ese diagrama de puntos? Como qué preguntarían los estudiantes. Podemos colocar el histograma junto con él y podemos también incluir el diagrama de caja. Vamos a sacar los otros dos para que se vea mejor el diagrama de caja y la información que este presenta. Aquí tenemos 20, 45, 100. Son las medidas del primero, segundo y tercer cuartil. Entonces, en base a estas tres representaciones, los estudiantes deben responder algunas preguntas que están acá abajo. ¿Cuál es tu pregunta estadística? Y esa pregunta estadística que tú vas a hacer respecto a los datos, le indica al estudiante qué tipo de gráfico usaste para exponer los datos. Y el profesor debiera mostrar en la pantalla los resultados de los estudiantes en el panel del concepto o aquí en los resultados. El panel del concepto muestra el concepto completo y usted se va moviendo por la pestaña. Estamos aquí en la investigación 3. Y los resultados de ese botón de ahí va a mostrar el panel, pero solamente para esta pregunta, no para las demás. Entonces cualquiera de las dos sirve de igual forma. Muestre usted a su estudiante las distintas formas que hay de representar y las distintas preguntas estadísticas que se pueden responder en base al elemento interactivo precargado. Diagrama de caja.